Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones, ahí precisamente en el libro de Amós. Y vamos a ir hoy al capítulo 9. Amós capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Ya estamos llegando al final de este libro de Amós. Amós 9, versículos del 1 al 10. Vamos a hacer esta lectura de manera alternada. Inicio yo, alternamos y nos unimos en el versículo 10. Amós 9, del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape. Si se escondieran en la cumbre del Carmelo, ahí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y crecerá toda como un río, y mermará luego como el río de Egipto. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. Vamos a orar. Padre, en esta hora te agradecemos porque nos has permitido alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre. Pero gracias también, Señor, porque ahora nos permites disponernos para meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos a estar enfocados en ti, esperando el mensaje que tienes para nosotros hoy. Ayúdanos, Dios, a vivir haciendo tu voluntad cada día. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, pues estamos en esta serie, 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Y como dije hace un momento, estamos cerca de llegar al final de la serie sobre Amós, el pastor profeta. Y hoy quiero hablarle a usted acerca de juicio inevitable, misericordia inesperada. Hemos recorrido juntos durante estos ya casi 3 meses el libro de Amós, un profeta que con voz resonante nos ha confrontado con la cruda realidad del juicio divino. Hemos visto cómo Dios, en su santidad inquebrantable, no pasa por alto la injusticia, la opresión y la hipocresía de su pueblo. Pero aunque Amós ha sido un heraldo de advertencia, también es un mensajero de esperanza.
El libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo, pero misericordioso, que proporciona un camino de salvación para la humanidad. Hemos escuchado el rugido del león, hemos presenciado las visiones de la destrucción y tal vez alguno de nosotros sintió la tentación de pensar que podemos evadir la mano de Dios, pero no es así. Este pasaje que hoy analizaremos nos presenta una verdad ineludible. No hay lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. No hay lugar a donde podamos huir para escapar de la justicia divina. Pero tampoco hay lugar donde podamos estar fuera de su inmensa misericordia. Este pasaje entonces nos desafía a confrontar nuestra propia perspectiva sobre la soberanía de Dios y a rendirnos a su propósito. Porque la realidad es que no podemos escapar de la justicia y la misericordia de Dios. Y el primer argumento que encontramos aquí en este pasaje es que hay un juicio, el juicio ineludible de Dios. El profeta Amós comienza con una imagen impactante. Vi al Señor que estaba sobre el altar. Ya no es una visión nada más, ya no es un ángel el que trae una orden, sino ahora es el Señor mismo, el que viene con una orden para ejecutar el juicio final. Vi al Señor que estaba junto al altar y me dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas. Y es que no hay escondite para el pecador. Dice el versículo 2, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Aunque el hombre pudiera irse hasta las profundidades de la tierra, el Seol es el lugar a donde van los muertos. Aunque se fuera a la tumba, no se puede esconder de la presencia de Dios. Aunque subiera a los cielos, de ahí los bajaré. Creo que hay una referencia aquí a la soberbia, de pensar que podemos estar por encima del juicio de Dios, pero no. La soberbia, la autosuficiencia no nos puede librar del juicio divino. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, dice el Señor, ahí los buscaré y los tomaré. No hay ningún lugar, por remoto que parezca, en toda la tierra donde podamos refugiarnos para escapar del juicio de Dios. Aunque se escondan de mis ojos en el fondo del mar, ahí mandaré una serpiente que los muerda. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ningún lugar en toda la tierra puede servir como refugio para escondernos de la mano de Dios. Ahora, esto nos lleva a preguntarnos a nosotros hoy, ¿dónde hemos intentado escondernos de la voz de Dios? ¿Dónde hemos intentado ocultarnos de la mano de nuestro Dios? Tal vez en la religiosidad, como el pueblo de Israel. Creían que por atender a las 3 veces que tenían que ir por ley al templo, ya con eso se iban a escapar del juicio de Dios. Tal vez usted ha pensado que en la religiosidad puede ocultarse del juicio de Dios. Tal vez hay alguno de ustedes que piensa que por venir de vez en cuando a la iglesia puede escaparse del juicio de Dios. Pero no es así.
tal vez en la rutina, en tratar de ser puntuales y fieles a las actividades, o tal vez en el mismo activismo espiritual. A veces podemos creer que haciendo algo para Dios nos vamos a escapar de la ira del Señor. Pero la realidad es que no hay ningún lugar donde podamos huir de su presencia. Y al mismo tiempo, este pasaje nos enseña que Dios no es indiferente. Él actúa con precisión contra el mal. Los versículos 3 y 4 apuntan directamente a que el juicio de Dios alcanza a todos los enemigos. Dice, aún si van en cautiverio delante de sus enemigos, ahí mandaré la espada para que los mate. El profeta Amós estaba en el mismo tono que otros profetas, anunciando que venía el juicio de Dios para la nación de Israel por su pecado. Pero aún, incluso en el exilio, la mano de Dios persistiría en su juicio. Hay una escena muy interesante en la historia del pueblo de Israel, más bien del pueblo de Judá, ya cuando había caído el reino del norte y cuando estaba por caer el reino del sur. Jeremías les dice que no traten de huir, pero no le hacen caso, y un día salen a escondidas en el sitio que tenía Babilonia, salen a escondidas en la noche para huir a Egipto, pero el ejército de Babilonia los descubre y va y los alcanza y mata a muchos de ellos. Dios está diciendo que la huida es inútil. Y algo que los profetas entendían, pero el pueblo no quería comprender, es que aún los enemigos del pueblo de Dios estaban siendo usados por Dios como instrumentos de justicia. Dios estaba permitiendo, en este caso el reino de Israel estaba siendo asediado por Asiria, y de hecho iba a ser derrotado por este pueblo. Pero el mensaje es claro: lo que Asiria está haciendo contra Israel es porque Dios está actuando contra la maldad de su pueblo. El Señor dice: pondré mis ojos sobre ellos para mal y no para bien. ¿Cómo es esto posible? Esta es una declaración muy severa. Es una afirmación de parte de Dios que nos hace estremecer como aquellas puertas. Porque Dios, quien ama a su pueblo, ahora los mira para hacerles mal y no bien. Sin embargo, tenemos que recordar que Dios es bueno en esencia. Y aun cuando está permitiendo la maldad sobre su pueblo, Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un propósito. Pero esta es una declaración que enfatiza la certeza y la intensidad del juicio divino sobre aquellos que han persistido en desobedecer a su Dios. No hay forma de que un hombre pecador se escape del juicio de Dios. Y el argumento que Amós va a presentar para darle sustento a la idea del juicio inevitable es que Dios es soberano. El soberano poder de Dios se nos demuestra en los versículos 5 y 6. Amós hace un recordatorio de la grandeza y el poder de ese Dios que está emitiendo el juicio. El Señor, Jehová de los ejércitos,
es el que toca la tierra. El Señor de los ejércitos, el creador y sustentador. La tierra misma tiembla ante la presencia de Dios. Por eso el salmista se atreve a decir que los que confiamos en Dios no debemos temer, aunque la tierra sea removida. Sí, yo sé, es una situación muy complicada. A mí no me ha tocado vivirla, pero los mismos psicólogos dicen que un terremoto es la peor experiencia que el hombre puede vivir, porque psicológicamente hablando estamos acostumbrados a la tierra firme, ¿sí? Mire, por ejemplo, usted puede marcar una línea sobre el piso, una línea de 2 pulgadas, de 3 pulgadas de ancho, y puede caminar sobre la línea de una manera tranquila, pero si pone un barrote de 4 pulgadas a unos, ¿qué serán? 4 o 5 metros de altura, yo creo que muchos de nosotros ni nos atreveríamos a caminar por ahí, ¿sí? Nuestra seguridad está en la tierra firme. Y los psicólogos dicen que cuando empieza un terremoto y la tierra se empieza a mover, el cerebro no sabe qué hacer. No sabe, no entiende lo que está pasando, porque lo que debería estar firme se está moviendo, pero nosotros no confiamos en la tierra firme, confiamos en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Nosotros confiamos en aquel que no se mueve, que nada lo mueve, pero la tierra tiembla ante la presencia de Dios. Los terremotos, los eventos cataclísmicos son una manifestación del poder de Dios. Dice Amós, toda ella subirá como un río y mermará, se hundirá, se acabará como el río de Egipto. Hace unos días, una tragedia aquí en Texas. Un campamento, un lugar de paseo. Estaba en funciones, había señoritas, niñas, jovencitas cristianas reunidas, y en cuestión de minutos el río Guadalupe ahí en Texas creció y se llevó todo lo que se encontró. La nota fue evidentemente sobre el campamento, pero no fue solo el campamento el que sufrió daños. Fue todo un sector de la población, hubo más muertos, aparte de las niñas, que sí, hubo niñas que murieron. Muchas desaparecidas, otras las encontraron ya muertas. Algunos eventos de milagro, lo encontraron a una jovencita 4 días después ahí abrazada de un árbol. Y luego la gente empieza a decir, ¿dónde está Dios? Y otros más atrevidos, insolentes, dicen, ¿dónde está su Dios? Que no pudo detener a ese río. Déjeme decirle algo. Dios sigue estando sentado en su trono. Y esa fuerza de la naturaleza es una pequeña demostración del poder de Dios. Es el único que controla la naturaleza. Y si usted me dice, ¿pero por qué Dios lo permitió? No sé. No sé. Pero es una demostración de su poder. El hombre no puede detener lo que Dios hace. El hombre no puede hacer nada contra el poder de Dios. Y eso es lo que está diciendo Amós. Amós está diciendo, imagínate un río caudaloso que no lo puedes detener. Bueno, si no puedes detener ni siquiera un río, menos el poder de Dios, menos el juicio de Dios. Esa es la imagen que Amós está poniendo aquí, una imagen de inundaciones, de caos, del poder destructivo de la naturaleza. Pero Dios es aún más poderoso. Así que lo que Amós está
está tratando de señalarle al pueblo de Israel es que el juicio viene de aquel que tiene poder sobre todo. El juicio que viene para el pueblo de Israel. Ya hemos hablado, ya hicimos el recorrido por todo el libro de Amós. No es que el pueblo de Israel no se lo merecía, se lo merecía. Ya estaba determinado. El pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, había desobedecido deliberadamente a Dios. Habían faltado a su pacto y ahora Amós dice, el juicio viene de aquel que tiene poder sobre todo. Dice el versículo 6, Él es quien edifica en el cielo sus cámaras. Obviamente Dios no tiene un cuerpo como el nuestro y no tiene una casa. A veces pensamos eso. Ese es otro tema escatológico, ¿no? Pero a veces pensamos cuando dice que Jesús fue a preparar moradas para nosotros allá, nos imaginamos así un caserío como tipo Infonavit. Hombre, nada que ver con eso, ¿sí? No es por ahí el tema, pero Amós trata de que lo entendamos nosotros y dice, Dios puso su casa en el cielo. ¿Quién puede construir algo así? Ahí andan ya otra vez el hombre jugando a ser Dios. Ahí anda este hombre Elon Musk tratando de colonizar Marte, tratando de ir a poner un hotel en Marte por si alguien se quiere ir a pasar unas vacaciones allá, ¿sí? Tratando de jugar a ser Dios, pero realmente el único que puede hacer todas esas cosas es Dios. Él llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Mire, el hombre no inventó el ciclo del agua, el hombre lo descubrió. El que lo inventó fue Dios. Dios es quien diseñó que el agua se evapore, se formen las nubes viaje, llegue y se encuentre con cierta circunstancia en el ambiente para que llueva y luego la tierra drene esa agua y tome nutrientes para que las plantas crezcan y el agua vaya y busque los ríos y vuelva al mar. Dios lo hizo. Y el que trae esa agua del mar y la derrama sobre la tierra es Dios. Luego, por si no quedó claro, al final del versículo 6, Amós insiste, Jehová es su nombre. Porque hay algo muy interesante aquí. Nuestro Dios no es un Dios cualquiera. Nuestro Dios es el único Dios verdadero, es el único Dios eterno, es el único creador y sustentador de todo lo creado. Es el único que diseñó a la perfección el universo. Todavía hay por ahí científicos que tratan de hacernos creer que todo surgió de una explosión y todo se empezó a acomodar. Bueno, hagamos la prueba. Agarre un paquete de 500 hojas de máquina, tamaño carta, abre el paquete y aviente las hojas hacia enfrente a ver si se forma un libro. O agarremos un montón de componentes electrónicos, diodos, transistores, resistencias, capacitores, circuitos integrados, y aventémoslo ahí al piso a ver si se forma un teléfono celular inteligente. Por supuesto que no. Todo necesita un arquitecto, un diseñador, un creador, y el universo es la muestra de que hay un creador, y ese creador es nuestro Dios, y Jehová es su nombre. El nombre de nuestro Dios. Él es el gran yo soy. Él es el que subsiste en sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie, porque Él es Dios. Aquí cabe la pregunta para nosotros. ¿Qué tan grande es nuestro Dios? Déjeme decirle algo. ¿Qué tan grande es el Dios que a usted sirve? Porque
A veces, hermanos, entre nosotros los cristianos nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero hoy por hoy nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. Hemos encajonado a Dios en nuestras reglas, en nuestras leyes, en nuestra idea. Pero déjeme decirle algo y recalcarle esto. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios que todo lo puede y que hoy sigue obrando. No es un diosito. Si por alguna razón todavía tiene esa costumbre, elimínela de su vocabulario. No es un diosito. Es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios de poder. Pero eso también debe llevarnos a pensar en cómo estamos sirviendo a ese Dios grande. Alguna vez escuché al hermano José en su testimonio decir que en un momento de duda, de encrucijada en su vida, recordó de dónde lo había sacado el Señor y pudo hacer este análisis y decir, ese Dios que tuvo el poder para sacarme del lodo cenagoso donde yo estaba, tiene el poder para juzgarme si le fallo. Y esa es la realidad. Y eso es lo que está haciendo Amós aquí. Ese Dios que tiene todo el poder es el Dios que ahora está emitiendo juicio contra su pueblo Israel. Sin embargo, escuché alguna vez a un pastor decir que cuando más oscura es la noche, más se acerca el amanecer. Cuando más oscuro se pone el panorama, más brilla la infinita misericordia de Dios. Cuando el pueblo de Israel está ante este panorama tan sombrío que Amós está presentando, porque es la realidad, ese Dios grande, ese Dios poderoso está en pleito con su pueblo. Dios ha decidido juzgar a Israel por su pecado, pero después de ese pronóstico tan sombrío, el tono de Amós cambia drásticamente, revelando la sorprendente gracia de Dios. El versículo 7 nos muestra una paradoja, porque no es una contradicción, pero una paradoja sobre la elección que Dios ha hecho para con su pueblo. Dios le dice al pueblo de Israel que ellos no son diferentes por algo que hubiera en ellos mismos. Dice, ustedes son como los etíopes, ustedes son como los filisteos, ustedes son como los arameos. Dice Dios, yo hice subir a los filisteos de Caftor y a los arameos de Kir. Yo los hice subir, así como a ustedes los hice subir de Egipto. Porque Dios es el Señor de la historia. Él controla lo que sucede en todas las naciones. Él es el que controla la historia. Ese es uno, lo he dicho alguna vez, ese es uno de los títulos favoritos míos para referirme a Dios. Él es el Señor de la historia. Todo está en sus manos. Él lo controla todo. Nada sucede sin que el Señor lo permita, sin que el Señor lo haga parte de su perfecto plan. Pero ahora Dios le está diciendo al pueblo de Israel, lo que los hace diferentes a ustedes no es que sean el pueblo de Israel, es el Dios que los ha escogido. Lo que nos hace diferentes a nosotros no es el título del edificio que tenemos aquí afuera. No es nuestro apellido, como algunos se refieren a la denominación. Lo que nos hace diferentes es que Cristo nos salvó cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, esa infinita misericordia de Dios demanda de nosotros una respuesta.
El Señor hace una última advertencia. Y dice ahí en los versículos 8 y 9, que los ojos de Jehová están contra el pecador. Y dice Dios que Él va a cribar a su pueblo. Aquí viene una imagen muy interesante, y es la imagen del remanente. Dios está por cribar a su pueblo. ¿Qué es eso de la criba? Bueno, hoy en día la criba más cercana a nosotros es la que usan los albañiles, ¿sí? En aquel tiempo era para el trigo, ¿sí? Se usaba una tela con cuadritos grandecitos, se hacía así la tela, se sacudía, y entonces lo que volaba era la cascarita, el tamo, la basura, volaba. ¿Se acuerdan el tamo que arrebata el viento? ¿Sí? La basurita volaba y se quedaba en la tela el grano. Esa es la imagen de la criba. ¿Sí? Se quedaba el grano, o sea, lo bueno, y volaba la basura. Dice Dios: voy a cribar a mi pueblo, voy a zarandear a Israel como se zarandea el grano en una criba. Esta imagen es maravillosa. Esta imagen es tremenda, hermanos. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que el juicio tiene un propósito. Al pueblo de Israel no le estaba gustando la profecía de Amós. Al pueblo de Israel no le estaba gustando que Amós les dijera que venía el juicio, que Asiria los iba a derrotar. Pero Amós dice que Dios está haciendo este juicio con un propósito purificador. Dios va a zarandear a su pueblo para quitar a los pecadores, para quitar la basura, para quitar lo malo y que quede el grano. Vea esa imagen, dice ahí al final del versículo 9, así como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Qué significa eso? Que ningún verdadero creyente se va a perder. Ningún verdadero hijo de Dios se va a perder. El Señor va a zarandear a su pueblo. El Señor va a permitir el juicio sobre su pueblo, pero el juicio es para los pecadores. Ni un granito se cae de la criba. Ni un verdadero creyente, aunque sea el más pequeño en el reino de Dios, se perderá. Esta imagen también nos permite reflexionar que Dios no destruirá totalmente. Dice el versículo 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Dios no destruirá totalmente, pero la zarandeada, imagínense eso, la criba, ¿sí? Cuando hace el movimiento de zarandear, pues el grano también rebota. La zarandeada nos va a tocar pareja, está diciendo Amós. Pero el juicio es contra los pecadores. Ningún creyente genuino caerá fuera de la infinita misericordia de Dios. Pero ningún pecador impenitente quedará fuera del juicio de Dios. Y es que Dios es quien está haciendo el juicio, y Él es más sabio que nosotros. Él sabe lo que hace. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, Dios sabe lo que hace. Y aquellos que viven en complacencia y aquellos que rechazan la advertencia serán destruidos.
Dice ahí el versículo 10, aquellos que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Aquellos que dicen, no pasa nada. Aquellos que dicen, tú puedes vivir en pecado, al cabo Dios ya te perdonó. Amós dice, no. Dios juzga el pecado. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Las consecuencias del pecado son inevitables. Oponerse a la verdad de Dios trae consecuencias graves. No podemos jugar con el mensaje divino. O somos grano o somos basura. O estamos del lado de la verdad o estamos en contra de la verdad. El pasaje que hemos considerado hoy entonces nos confronta con la realidad ineludible de un Dios soberano, un Dios cuya justicia es tan vasta como su misericordia. El mensaje es contundente, no podemos escapar de la presencia de Dios. Él nos ve, Él nos conoce y su mano está sobre nosotros. Pero aquí viene lo interesante. Cuando decimos que la mano de Dios está sobre nosotros, usted decide si se alegra o se atemoriza. Porque para los que hemos creído en Cristo, para los que hemos nacido de nuevo y buscamos vivir haciendo la voluntad de Dios, saber que la mano de Dios está sobre nosotros es motivo de gozo, porque su misericordia es para siempre. Pero para aquellos que no han nacido de nuevo y que siguen viviendo en pecado, saber que la mano de Dios está sobre ellos es motivo de temor, porque Dios ha emitido un juicio. Preguntémonos hoy, ¿acaso hay áreas de nuestra vida donde estamos intentando escondernos de Dios? ¿Hay pecados en nuestra vida que hemos tratado de mantener ocultos? Recuerda, el que juzga es Dios y Él todo lo ve. Él te está viendo en todo momento. La única respuesta sabia cuando le fallamos al Señor es arrepentimiento y rendición. Venir a los pies de Cristo para que Él, que es fiel y justo, nos limpie de todo pecado y toda maldad. La invitación también es para que confiemos en la soberanía de Dios, incluso en medio del juicio. Si Dios puede mover montañas, controlar los ríos y los mares, ¿no podrá cumplir su propósito en nuestras vidas? Claro que lo hará. A veces en los momentos de dificultad o de disciplina de parte de Dios en nuestra vida, tenemos que recordar que estamos en la criba, que Dios está zarandeando nuestra vida para quitar de nosotros lo que nos estorba, para que podamos servirle al Señor. Cuando Dios se levanta para juzgar, todo se sacude. No hay templo que te proteja del juicio de Dios. No hay denominación que te salve de la ira de Dios. No hay excusa ni pretexto válido delante de Dios. Cuando Dios se levanta para juzgar, lo único que podemos hacer es clamar por su misericordia, rindiéndonos ante su voluntad, porque antes de que venga el día de la restauración, viene el día de la purificación. El juicio de Dios ha llegado para purificar a su pueblo, para redimirnos. Todavía nos faltan unos versículos más de este libro del profeta Amós. Vamos a analizar la próxima semana. No se lo pierda,
porque Amós está por proclamar la restauración para el pueblo de Israel. Pero no puede haber restauración si no hay primero purificación. No podemos gozar la bendición de Dios si primero no nos humillamos delante de Él para que limpie por completo nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Señor, has hablado hoy a nuestras vidas. Yo no sé de qué manera ha llegado esta palabra a nuestros corazones, pero es tu palabra y haz tú la obra, Señor. Mi Dios, perdónanos, porque te hemos fallado más de una vez. Y ante la inminencia del juicio, lo único que queremos hacer es clamar por tu misericordia. Porque tu misericordia es grande. Señor, ten misericordia de nosotros. Y permítenos que al ser zarandeados en la criba, salgamos purificados, aguardando el día de nuestra redención, de nuestra restauración. Señor, ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, para que cuando tú vengas a juzgar, seamos hallados entre el grano y no entre el tamo que se lleva el viento. Ayúdanos a vivir cumpliendo tu voluntad, llevando este mensaje, el mensaje de salvación, a los perdidos, para que también te conozcan y te den la gloria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, hay un llamado aquí para examinarnos, para humillarnos delante de Dios, para que cuando venga el juicio seamos hallados entre el grano, en el lado de la verdad. Que Dios les bendiga.